Bienvenidos, yo soy Gonzalo Vaquero Sanz, médico y divulgador sanitario, y esto es Código Médico, un podcast de médicos y paramédicos creado por Mutual Médica, una mutualidad non-profit que lleva en su esencia la sostenibilidad al reinvertir los beneficios en el bienestar integral del médico. Código Médico, capítulo 2. Ahora, más investigación que nunca, con la doctora Noemí Castiñeiro Fernández. No suele pensarse en la investigación como una de las labores más importantes de los médicos. Tampoco los estudiantes de medicina se los suelen plantear como una de las opciones o salidas laborales más relevantes a considerar, pero todos somos conscientes de la importancia de la investigación, de fomentarla y de incentivarla. Y en este sentido, creo que es fundamental contar con referentes como nuestra invitada de hoy, Noemí Castiñeiros. ¿Qué tal, Noemí? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, muy contenta. Noemí es médica de familia, se ha formado en diferentes hospitales de Cataluña y, entre muchas otras cosas, ha sido la ganadora de la beca Mutual Médica por su investigación en relación a los probióticos y a las infecciones de orina. Noemí, ¿cómo empezaste en todo esto de la investigación? ¿Cómo ha sido tu trayectoria hasta empezar en este camino? Pues mira, la verdad que ha sido todo como muy orgánico, tampoco me lo planteé yo en un inicio y nada, pues un poco en la práctica clínica, en el día a día, pues el tema de los probióticos cada vez estaba más en auge, incluso había pacientes que te venían y te preguntaban, oye, ¿y esto funciona o no? Entonces un poco de aquí surgió la pregunta de decir, ostras, pues vamos a ver qué evidencia hay detrás de esto y entonces pues simplemente quisimos hacer como un trabajo para, por ejemplo, en el campo de las infecciones de orina, pues para ver qué evidencia tenían y si esto podía ser realmente útil, lo podíamos aplicar a nuestros pacientes. Y empecé haciendo un pequeño trabajo como final de residencia, un ensayo clínico en mi centro de salud Gaudí, que fue muy bien, y a partir de aquí pues nos hemos planteado hacer pues que está mejor hecho, más estructurado, con más fondos y que se puede hacer mejor. Qué guay, porque, claro, por poner en contexto a la gente, tú eres adjunta desde hace poquito, este año es cuando has empezado a ser adjunta, entonces has empezado a investigar realmente desde la residencia, que bueno, cuéntanos, no sé si los residentes, a lo mejor ya de último año como tú o de tercero o cuarto año, se plantean la investigación, saben cómo hacerlo, no sé si compañeros tuyos se plantean esto. Pues mira, en la residencia de medicina de familia forma parte de nuestra formación, ¿no? Hacer un trabajo final de residencia, que no está en todas las especialidades. Entonces, bueno, pues en el nuestro yo he tenido como mucha suerte porque mi unidad docente ACEBA te deja el espacio, te deja, bueno, tenemos una rotación por el Centro de Salud Sardeña, que está todo un equipo que trabaja en colaboración con Sant Pau, con el Instituto de la Cerca de Sant Pau, y entonces desde allá pues te aconsejan, te guían un poco, te dicen, oye, pues esto por aquí sí, o esto no tiene sentido, y la verdad que está muy bien contar con este apoyo, con ese tiempo de rotación, y a partir de ahí poderte empezar a hacer preguntas y plantear algo, sí. Jope, creo que es súper importante esto que dices de tener en tu contexto pues, mentores o personas cercanas un poco más experimentadas que te promuevan todo esto, porque tú durante la carrera de medicina te lo planteabas como una opción, a lo mejor tu TFG también se orientó desde un poco más un enfoque experimental, o ¿te lo planteabas la investigación en la carrera? Así como salía profesional, como para dedicarme profesionalmente, la verdad que no me lo planteaba como tal. Sí que durante la carrera, mi trabajo también de final del TFG, también lo hice también en un centro de salud en Bon Pastor, que también fue muy guay, y coincidí también con un tutor que también era muy motivado y que también te daba muchas ganas, y también planteamos un estudio que fue un protocolo que luego tampoco se llevó a nada más, pero sí que como que fue fácil y sí. Qué guay. Cuéntanos un poco más detalladamente sobre toda esta línea de investigación, qué resultados habéis obtenido, porque bueno, ya lleváis unos meses, a lo mejor algún año con esto, ¿no? ¿Qué habéis concluido? ¿Qué objetivos teníais al principio? ¿Qué hipótesis teníais? Vale, pues todo esto surge de este pequeño primer estudio de trabajo final de residencia, en el cual vemos, ¿no? Pues estas infecciones de orina recurrentes que son bastante prevalentes en las mujeres, ¿no? Se estima que un 25%, o sea, un cuarto de las mujeres tienen esto, y entonces también se vio un poco que el tema de las resistencias a los antibióticos cada vez está más en auge.
y en concreto de las bacterias que nos hacen las infecciones de orina, pues se estima que un 80% son resistentes a 2 antibióticos al menos. Eso es como que me chocó mucho también ver eso. Entonces, a partir de ahí fue como, bueno, vamos a ver qué tal son los probióticos para tener una herramienta más de forma preventiva. Entonces, en este primer ensayo que hicimos en el centro de Sagrada Familia, que bueno, fue con 50 pacientes, fue unos meses y así, tuvimos buenos resultados. Entonces, a partir de... Fue como, perdón, dando probióticos a unos y a otros no, ¿no? Sí, exacto, Vale. exacto, perdona. Sí, la idea era aleatorizar a los pacientes y al 50% darles probióticos y al otro 50% darles placebo. Y fue un primer ensayo donde el probiótico solamente era oral, era oral y era también de aplicación vulvar una crema, y el placebo solamente era oral. Entonces, a nivel de presentar resultados y de una evidencia realmente... con peso, nos queda un poco más cojo y así. Entonces, esta segunda parte la hemos intentado hacer como mejor hecha y que los grupos sean más comparables, teniendo en cuenta como, bueno, algunos parámetros que realmente tienen evidencia y así. Entonces, tenemos resultados del primero que hicimos pequeñito, y la idea es, ahora empezamos a hacer este nuevo con 4 centros de salud. Y nada, ya tenemos aceptado el comité de ética por fin. Y un bueno, paso muy importante. Sí, un trabajo arduo para eso, pero sí. Qué bien. Y oye, tú tienes un doctorado, porque creo que se suele asociar, ¿no?, el empezar a investigar con tener un doctorado, pero me da la sensación de que tú durante la residencia no te lo has sacado, que bueno, que hay muchos residentes o algunos que se sacan el doctorado durante la resi. Sí, no, o sea, yo durante la residencia hice el trabajo solamente como trabajo final de residencia, y ha sido ahora un poco gracias al impulso también de Mutual Médica y a esta oportunidad que hemos dicho, ostras, pues vamos a aprovechar, tenemos un poco más de medios para llevarlo a cabo, para al final eso no depende, un trabajo así no depende de una persona sola, ¿no?, como de mí misma, y necesitamos todo un equipo que funcione, entonces pues ahora como que es más fácil poder llevarlo a cabo. Y, bueno, ¿y te planteas hacer un doctorado? Sí, exacto, sí. O sea, hemos empezado, este trabajo formará parte del doctorado. Vale. Sí. Vale, genial. Oye, ¿y cómo ha sido el tema de compaginar tu actividad clínica con la investigadora? Porque, claro, tú sigues ejerciendo de médica de familia en la clínica como habitualmente, ¿no? Sí, exactamente. También creo que tengo mucha suerte en eso, porque justo estoy trabajando en el Centro de Salud Sardeña, que es donde también tienen todo el equipo que colabora con el Instituto de Recerca de Sant Pau. Y bueno, pues ahí tengo a Carlén, que es mi directora de tesis, que va muy de la mano conmigo, me ayuda mucho. Y también está Carlos Brutón, Irene Morales, bueno, todo el equipo, tanto de estadísticos como de enfermería, que la verdad que es un gran apoyo. Entonces me dejan, ¿no?, me permiten como esa vertiente de poder seguir investigando y formándome en eso, y a la vez pues pasar consulta, que a mí es lo que también me llena muchísimo y me encanta. Bueno, y también una cosa te hace mejor en la horta, ¿no? O sea, seguro que tu papel investigadora te hace mejor médica clínica, y viceversa, ver pacientes y sus preocupaciones y su día a día probablemente te haga mejor investigadora, ¿no? Sí, yo creo que al final todo suma, y al final yo que sé, también poder encontrar evidencia para mejorar, ¿no?, para que tus compañeros también puedan aplicar otra herramienta, y al final que el paciente, que es el importante aquí, pues se lleva un beneficio de eso, pues eso como que también te llena mucho, sí. Porque más o menos tu tiempo entre estas dos labores, la clínica y la investigadora, ¿cómo se distribuye? ¿50-50? ¿Más o menos la mitad investigadora o cómo? No tanto, pero digamos que un 25%. Vale. De la jornada sería aplicado a investigación, y el resto pues a la práctica clínica habitual. ¿Y te gustaría que fuera más? En realidad sí, pero bueno, esto a veces es un poco difícil de compaginar, pero porque al final es eso, que el tiempo que necesitas para llevar a cabo esta investigación es mucho más que un 25% de la jornada, entonces acabas aplicándolo fuera de ella porque no te interesa y quieres llevarlo a cabo. Claro, termina tu jornada laboral y tú en tu casa sigues leyendo papers y sigues escribiendo el doctorado ahora, por ejemplo, ¿no? Sí, exacto. Oye, ¿y cómo ha sido la transición de adquirir habilidades que a lo mejor no tenías? Porque, por ejemplo, se me ocurre que investigar no es leer papers y escribir un resumen de ellos, tienes que tener conocimientos de estadística, de metodología, de redacción científica, ¿no? Eso, ¿cómo ha sido adquirir todo eso y esta transición?
Pues la verdad que también ha sido un mundo nuevo que se ha abierto. No estabas acostumbrado, por ejemplo, eso, a estadística desde la carrera que no la vuelves a tocar. Entonces tú dices, vale, pues voy a hacer este tipo de ensayo, pero ¿esto tiene sentido o no? ¿Qué tenemos que mirar o no? Entonces está muy bien que tengas como todo el equipo detrás, que tú digas, yo quiero mirar esto, ¿qué necesitamos aquí? ¿Sabes? Entonces es como te dicen, no, para aquí es mejor aplicar este test y tú, vale. Entonces la verdad que sí, que es descubrir un poco otra vez muchos mundos nuevos como la estadística, y a nivel de redacción también ha sido como otra gran sorpresa, ¿no? Que hay como muchas formalidades, ¿no? A la hora de presentar artículos, de presentar, ¿no? Como el protocolo al comité de ética, que no basta con decir tengo esta idea y la voy a escribir, no, pues tiene que tener un sentido. ¿Por qué vas a mirar esto? Pues tiene que tener una evidencia, no vale cualquier pregunta, ¿no? Tiene que estar respaldada bibliográficamente, o sea, para que tenga como más rigor y... Claro. Bueno. Quería preguntarte sobre esto. ¿Cómo es el hecho de publicar? ¿Habéis publicado en alguna revista de alto impacto? ¿Cómo está siendo este proceso? Pues el primer ensayo clínico que hicimos en el CAP de Gaudí, estamos intentando publicarlo, sí. O sea, estamos en la redacción ahora, ¿eh? Vale. Ya hemos hecho todos los cálculos estadísticos y estamos acabando de pulir un poco la redacción. Pero entonces, claro, depende de la revista, ¿no? Pues te dicen, aquí necesitamos estos criterios. En la otra, pues necesitamos estos otros. Entonces, bueno, se trata un poco de eso, de las formalidades, ¿no? que le llamamos. Sí. Pero... ¿Y de todo esto, qué es lo que te supuso una barrera más importante para empezar a investigar? Pues, por ejemplo, se me ocurre saber un poco metodología de investigación, o a lo mejor era el tiempo, que no tenías tiempo. ¿Qué fue la principal barrera o de las principales para empezar a investigar? O sea, yo por un lado creo que es importante que se dé a conocer también, ¿no? Esta vertiente, que por un lado no eliges lo que no conoces. Por eso te tenemos aquí con nosotros. Exacto, entonces bueno, intentaremos aportar nuestro granito. Entonces la idea es eso, que intentar pues dar a conocer un poco también esta vertiente, que forme parte de tu jornada laboral, ¿no? Que por ejemplo como residente, para formarte durante la residencia tienes que hacer, ¿no? Tu jornada ordinaria y unas horas extras de guardia obligatoria, ¿no? Que forman parte pues, de eso, de tu formación. Entonces, claro, si facilitas el poner la investigación dentro de la jornada laboral como una rotación más y lo acercas a los residentes, pues quizás es más factible, ¿no? Que muchas veces, ¿no? Los problemas es esto, que tiene que ser como siempre extra, ¿no? Y al final, como haces tantas cosas extras, pues a veces no puedes, porque también es importante conciliar con la vida personal. Oye, eso me ha parecido súper interesante, claro, igual que se pone obligatorio o casi obligatorio el tema de las guardias de las residencias, se podría plantear de algún modo para aquellos que quisieran a lo mejor hacerlo a través de investigación. Eso me ha parecido súper interesante porque, bueno, iniciativas como las de la propia Mutual Médica de premios, como la beca que tú recibiste premios al mejor TFG o premios a un público médico más general, creo que pueden ayudar muchísimo. De hecho, tú eres un ejemplo de ello, que es una de las principales palancas que te ha permitido investigar, pero... ¿se te ocurren a lo mejor otras maneras de fomentar la investigación? Me ha parecido súper interesante este punto que has dicho de incluirlo en la formación como residente, pero ¿se te ocurre algo más? ¿Algo que pienses que a tus compañeros les ayudaría mucho para empezar a investigar, que les ayudaría? Sí, o sea, yo creo que por un lado iniciativas, ¿no? Como la de Mutual Médica, al final, ¿no? Una buena parte es visibilizar, ¿no? También todos los proyectos de investigación que hay. Y por otro lado, el tema de los recursos económicos, porque al final pues es eso, es un trabajo que tú tienes que dedicar. Entonces, bueno, creo que o sea, la Mutual Médica permite como estas dos estrategias que son importantes, y al final el tema de ponerlo como parte de formación durante la residencia es algo que está muy bien, y que yo he tenido la gran suerte, digo, que mi unidad docente, que es ACEBA, lo permite hacer así, pero hay otras unidades docentes de médicos de familia, por ejemplo, aquí en Cataluña, que no, también como médicos de familia te piden hacer un trabajo de final de residencia, pero no te dejan el espacio ni el tiempo, y hay otras especialidades médicas que tampoco lo está considerado como tal. Entonces sí, quizá también es una facilidad, ¿no? Que te lo pongan dentro del programa y que tengas la opción de ver qué líneas de investigación existen, quién se encarga de esto, porque hay como muchos referentes y hay muchas cosas interesantes que cuando me puse a mirar de hacer el doctorado, me puse a ver todas las líneas de investigación que hay, y
es un mundo también, sí. Quería preguntarte sobre esto, sobre si te planteas otras líneas de investigación o quieres enfocarte en tema de probióticos e infecciones de orina, que bueno, a priori puede parecer un tema que no controlemos tanto como médicos, ¿no? Porque el tema de probióticos, pues bueno, alguien más especializado en nutrición puede conocer un poco más. ¿Te planteas otras líneas o quieres seguir enfocada en esta? Pues la verdad que empezar con el tema de los probióticos también fue así, fue muy orgánico, ¿eh? También una amiga y compañera de profesión que bueno, también me abrió un poquito este campo y descubrir el tema de la microbiota y de cómo afecta a nuestra salud y bueno, también fue como todo un descubrimiento, ¿no? Saber que hay muchísimos bichitos, en la piel son unos, ¿no? Que en el intestino son otros, que en la vejiga son otros, bueno, saber cómo todo esto y como qué influencia tienen, ¿no? Parece como, no sé, yo me lo imagino como un bosque, entonces como que depende de qué animales estén ahí, pues eso funciona, ¿no? Ese ecosistema funciona o no. Entonces es como todo un gran mundo realmente todo esto de los probióticos y de la microbiota, que está en auge, que si tú entras en PubMed, ¿no? Como que los estudios han aumentado mucho exponencialmente y queda mucho como por hacer todavía en este campo. Entonces, la idea es intentar primero hacer, a ver qué resultados tenemos y demás, y luego, pues no sé bien, pero yo creo que sí que seguir en esta línea es muy amplia todavía y como que queda mucho por recorrer. Bueno, cuando has dicho lo de PubMed, que ha habido un aumento exponencial, yo he pensado que ha habido un aumento exponencial en Instagram, en TikTok y en las redes sociales, porque realmente todo este tema es uno de los temas de salud más interesantes y a los que la gente más acude, todo este tema de la microbiota. Quería preguntarte, que no quiero que nos dejemos este tema en el tintero sobre los estudiantes, que antes hemos hablado sobre cómo fomentarlo y todo esto. Y yo me pongo en el papel de los estudiantes cuando yo mismo hice la carrera, que no tenemos ni idea de investigar. Llegamos a sexto para hacer el TFG y se supone que hemos dado unas pequeñas nociones para saber hacer lo que suele ser en primero o en segundo de carrera, con lo cual ya se te ha olvidado. Y yo me he leído muchos TFGs de compañeros y bueno, ya después de terminar la carrera, y realmente se ve que falta una base muy fundamental de cómo hacer una investigación o un trabajo como este a nivel básico. Entonces, no sé qué opinas un poco de incluir esto también en el grado, que siento que medicina no se incluye mucho, mientras que en otros campos, biomedicina, por ejemplo, sí que se incluye mucho más. Sí, la verdad que estoy contigo totalmente. O sea, sí que hacemos algunas nociones, pero es eso, muy al principio de la carrera, ¿no? Y cuando llegas a hacer el TFG, pues ya no te acuerdas. Entonces, sí, o sea, creo que no está del todo reglado. Es decir, yo tuve la facilidad, ¿no? Pues de encontrarme también con un profesional, con Kiko, en el camp de Bon Pastor, que me ayudó mucho y que tampoco sabía bien por dónde empezar. Y entonces, pues te dice, mira, este paper así, este tal, esto, que es importante para, ¿no? para que tú tengas una bibliografía, pues que es importante que tenga un paper o no. Bueno, pues todo esto no está tan protocolizado, pero sí que hay muchos referentes dentro del sistema de salud que lo conocen, lo saben, entonces quizás sí que ayudaría que estuviera un poco más reglado y que no dependieras de cruzarte con esa persona, ¿no? Claro, que a lo mejor ahora depende un poco más de la proactividad de cada uno o de su entorno, pero que esté protocolizado y de forma arreglada en el currículum podría ayudar mucho. Oye, ¿y qué opinan tus compañeros de que eran resis o que ahora son adjuntos del tema de la investigación? Ahora que te tienen a ti cerca, ¿se lo plantean? ¿Han empezado a moverse en este ámbito? ¿Qué opinan? Pues mira, tengo compañeras, ¿no? Coerres, que llamamos, que es del mismo año de residencia, que pues una de ellas también participará en este estudio, como de los 4 centros, pues uno de ellas también será ella. Y otro también es un resi mayor mío que fue, ahora ya está adjunto, ¿no? Pero también fue resi mayor, también está un poco en esto. Entonces, bueno, sí que creo que entre compañeros, pues si lo conoces más, pues te puedes sumar más y sí que es más fácil si lo tienes como más accesible. Y normalmente se escucha esto de que en España es difícil investigar. No sé si tienes algunas nociones de si realmente hay diferencias con otros países, si es más fácil, más difícil. ¿Qué nos puedes decir de esto? Pues sí, yo también creo que está muy difícil investigar, porque al final es un trabajo
que requiere de mucho esfuerzo, de mucho tiempo, de dedicación al final, y entonces muchas veces no está remunerado como tal, o dependes de becas, ¿no? o del Estado o de entidades más privadas, pero estás como muy pendiente de esto y es difícil continuarlo. Y no solo en medicina, yo que sé, mi prima también es bióloga y está también investigando y ha hecho un doctorado, ha hecho 2 másters y aún así va como con contratos temporales. El tema de la investigación creo que aún nos queda mucho por ganar y por hacerlo que sea una salida pues viable, que la gente pueda dedicarse a eso, la gente que quiere pueda dedicarse a eso, porque sea una opción y no dependas de, ostras, se me acaba el trabajo en este mes y tengo que publicar esto, necesito estos fondos de aquí. Entonces creo que si esto también hubiera más facilidades, pues sería más fácil, sí. Totalmente. Pues Noemí, para ir terminando, imagínate, quiero que tengas en la cabeza algún médico joven que se plantea investigar, que tiene a lo mejor alguna idea, como podías tener tú con el tema de los probióticos, pero no sabe cómo lanzarse, cómo empezar en este mundo. ¿Qué le recomendarías? ¿Por dónde empezarías tú? ¿Qué le recomendaría? Pues que, sobre todo, que pregunte, que se mueva, porque gente motivada hay, y gente investigando hay, y hay muchísimas líneas de investigación, es como un mundo gigante, y entonces, para encontrar como un poco el camino que más les guste, les represente, o que se genere esa pregunta que les haga empezar un poco en eso, que esto es posible, que existe gente muy formada, muy preparada, y hay entidades que se dedican a ello, y que están súper motivados, que el ambiente pues, es muy guay, porque al final seguir creciendo, aprendiendo y formándote pues siempre es un lujo. Y nada, eso. Qué bien, y qué bien tenerte con nosotros, Noemí. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Código Médico. En el próximo capítulo hablaremos de innovación y tecnología en medicina con la doctora Luz María González Gualda. Un podcast de Mutual Médica, la mutualidad de los médicos.